Bárbara, a veces en mi casa tengo problemas con el agua. ¿Por qué puede ser? Bueno, nosotros vivimos en una región de tierras secas, entonces tenemos menos disponibilidad de agua que en otros lugares. Y hay algunas épocas del año en las que el consumo se incrementa, como por ejemplo en el verano, y entonces vemos resentido el acceso al agua en nuestras casas, pero a veces no es solamente por uso, sino por el consumo que hacemos las personas de esa agua. ¿Cómo se mide el consumo del agua? Y hay distintas maneras. Hay indicadores que nos dicen la cantidad de agua directa que usamos, que el agua directa es la que se emplea en nuestra casa para bañarnos, para tomar, para lavar los alimentos que cocinamos, para limpiar la casa y demás. Y por otro lado hay agua indirecta, que no la vemos, que a veces se conoce también como agua virtual. Y es el agua que está asociada a la producción de bienes o para brindar un servicio. Por ejemplo, si vos te pones un saquito de algodón, ese saquito de algodón se hizo con una fibra de algodón que antes tuvo que haber pasado por un proceso de cultivo, y para ese cultivo que crezca y se desarrolle, se lo tuvo que regar. Y después en toda la cadena de producción de esa fibra y de ese saquito se utilizó agua. Esa es el agua indirecta que está asociada a los productos y a los bienes que nosotros consumimos. ¿Qué es la huella hídrica? Justamente, la huella hídrica es un indicador de uso y consumo directo e indirecto, a diferencia de otros indicadores que uno conoce o que puede encontrar en distintos ámbitos, sobre todo en los gubernamentales, donde se manejan estadísticas de uso del agua. La huella hídrica nos da una idea del agua directa más el agua indirecta. Entonces podemos saber, por ejemplo, en el caso de una persona o nosotros mismos, que tenemos una cantidad de agua que usamos para nuestras actividades cotidianas, pero además hay una cantidad de agua asociada a todas las actividades, los productos y los servicios que nosotros consumimos. Y es un indicador que sirve no solamente para uno como persona, sino que sirve para la industria, también sirve para la toma de decisiones en el plano gubernamental y otras aplicaciones. ¿Cuál es la huella hídrica que genera una persona en un año aproximadamente? Todo depende de ciertos factores, sobre todo de los consumos que tiene una persona. A ver, si lo dividimos entre agua directa y agua indirecta, yo te puedo decir que según mediciones que hay acá hechas en Mendoza por los organismos que distribuyen y suministran agua potable a los hogares, más o menos son unos 400 o ronda los 400 litros por día. Mientras que la Organización Mundial de la Salud recomienda no superar los 100 o 150 litros por día. Pero la parte indirecta va a depender de los patrones de consumo y de los hábitos de consumo, es decir, de aquellos productos y bienes que nosotros elegimos, del sitio donde vivimos, del combustible que utilizamos o de la manera en que nos movemos a nuestro trabajo o a nuestro colegio y demás, y de las actividades recreativas que hacemos. Entonces hay algunas que consumen mucha más cantidad de agua que otras, y eso va a hacer fluctuar a lo largo del año la huella hídrica de una persona. Nosotros, en conjunto con investigadores y becarios de la Universidad Tecnológica Nacional, hicimos un calculador de huellas, un calculador online que se llama Yupi. Yupi quiere decir huella en idioma Milkayak. Y
cualquier usuario puede entrar, es muy fácil de utilizarlo y puede calcular, entre otras cosas, su huella hídrica. Y ahí van a poder ver más o menos cuánto es lo que cada uno consume de agua directa e indirecta a lo largo de un año. ¿Cuál es la actividad económica que mayor consumo hace del agua? En términos generales me estoy refiriendo a nivel global. La agricultura, la industria y por último el consumo doméstico. Acá en la Argentina la situación es bastante similar. El primer lugar lo tiene la agricultura y la ganadería. En segundo lugar está el consumo doméstico y en tercer lugar el consumo industrial. Y en Mendoza la situación es aún más crítica porque tenemos menor disponibilidad de agua por nuestra condición de tierra seca y entonces esa cantidad de agua que hay para uso de la población también es compartida con la agricultura y con el uso industrial. Entonces en ese caso hay que ser muy, y de hecho Mendoza tiene mucha experiencia en hacer un uso sustentable o un uso eficiente del agua para sus actividades económicas sobre todo y no dejar desabastecida a la población. ¿Cómo puedo disminuir el consumo de agua en mi casa? Nosotros podemos reducir el uso de agua directa o tomando duchas en lugar de baños de inmersión y duchas cortas que no superen los 5 o 6 minutos como mucho, que parece imposible, pero es posible. Cuando se lavan los dientes o las manos, cerrar la canilla, lo mismo que cuando uno lava la vajilla, no tener el agua corriendo, tratar de regar en los horarios en donde la evapotranspiración es menor, es decir, que el agua se va a poder, el césped o lo que tengan en el jardín lo va a poder aprovechar. Tratar de lavar el auto lo menos posible y no con la manguera abierta, es decir, cuidando el agua en todas nuestras actividades diarias. Y a su vez, el agua virtual o el agua indirecta, esa que estaba asociada a los productos, la podemos reducir. Por ejemplo, en verano comprar o consumir frutas de estación, no traer frutas de otros sitios, elegir productos que tengan menor cantidad de agua asociada. Desgraciadamente, ahora no contamos con etiquetas que nos dicen qué producto tiene menor cantidad de agua asociada que otra, pero eso es algo que en el corto plazo yo creo que vamos a poder empezar a tener en los productos y entonces el consumidor va a poder elegir aquel que tenga menos cantidad, menos volumen de agua asociada. ¿Qué beneficios trae el hecho de cuidar y de disminuir el uso del agua? Cuidar el agua, sobre todo en tierras secas, es fundamental porque necesitamos poder asegurar, por un lado, hay beneficios ambientales, pero también hay beneficios sobre la salud, es decir, contar con disponibilidad de agua permite el crecimiento de la población, permite el crecimiento de la industria y permite el crecimiento de la agricultura, es decir que hacer un uso eficiente de agua nos produce múltiples beneficios y en realidad es hasta un deber, porque nosotros no solamente nos va a producir beneficios inmediatos, sino que tenemos que asegurar que ese recurso pueda utilizarse de una manera eficiente a lo largo del tiempo. Nunca había pensado que el uso de agua no solo tiene que ver con el riego, la higiene personal y la limpieza de las casas. Cada producto que consumo día a día implica un gasto de agua para su elaboración. La ropa, los productos de limpieza, la carne, las verduras, todo. ¿Qué se estará haciendo en Mendoza para cuidar el agua? Hola, bienvenida. Estamos acá en Gestión Nativa. Soy Adriana Andrade, encargada del predio y presidenta suplente de la misma asociación. Adri, ¿cómo surge Gestión Nativa?
Bueno, es un proyecto que se realizó por un convenio dentro de un CENS y la empresa Holcim, la cementera Holcim. Holcim traía alumnos acá al predio, nos daban pasantías y aprendíamos a lo que era una planta nativa. Y esas plantas eran después, se las llevaba a la empresa para reforestar su cerro de la Cal. No, el proceso que hacemos para hacer estas plantas es ir a campo, cosechar semillas, después acá las seleccionamos, las identificamos, el lugar donde las cosechamos. ¿Dónde las cosechan? Y por lo general acá sobre la ruta. Tenemos una parte que nosotros le hemos puesto el bosquecito de Chañar. Después también podemos ir a Luján, cerca de los boliches también hay para cosechar. Vamos al Chayao, vamos a Potrerillos. Son lugares muy seleccionados para cosechar las semillas de nuestras plantas. Bueno, después de seleccionar, limpiar, las envasamos en frascos con un trapito y las metemos a un freezer. Todo ese grupo de semillas y todos los frasquitos es un banco de germoplasma que nosotros tenemos. A la época de siembra, nosotros sacamos semillas, una vez llenadas las macetas y puestas en los palets, y le hacemos un tratamiento antes de sembrarlas, de hidratación por 24 o 48 horas según el tamaño de la semilla. Entonces, cuando está la semilla a los 2 días brotada, venimos a la maceta y la sembramos. ¿Cuáles son las plantas que cultivan? ¿Qué características tienen? Bueno, son todas plantas nativas, autóctonas, son todas plantas del lugar. Lo que tienen es que no necesitan mucha agua. Como está en emergencia hídrica, nosotros también promocionamos el armado de jardines xerófilos. Xerófilos quiere decir que son de poca agua. Entonces, con plantas de estas puedes armar los jardines adornándolos con piedra, con corteza de árboles. Y poder ahorrar mucho. Y ahorras agua. Nosotros hacemos acá jarilla, que acá están. ¿Son diferentes tipos de jarilla? Sí, jarilla macho, jarilla divaricata, jarilla pata de pato, y la otra que no traje es jarilla nítida. También tenemos algarrobo, árboles, acacias, aguaribay, tenemos de arbustos pichanilla, chañarbrea, retamo, cortaderas, tenemos coirones y olivillos. ¿Y cuál es el principal beneficio ambiental de tener un jardín con plantas nativas? Y en principio es ahorrar agua. Y bueno, que pasa que el mantenimiento es menor. No vas a usar máquina para cortar pasto. No tenés que estar todos los días ocupándote del jardincito. O sea, ¿cuánta agua permite ahorrar un jardincito? Y en más o menos un 95, un 90%. En el predio arriba tenemos 2 jardines, uno tradicional que es el pasto y uno xerófilo. Lo hemos hecho por esa razón de hacer una comparación de qué cantidad de agua gastas en uno y qué cantidad de agua gastas en otro. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Chicas, bien. las dejo juntas. Bueno, Gracias, Adri. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, mi nombre es Patricia y yo trabajo acá en el predio. Soy profesora de capacitación técnica y trabajo y comparto un poco lo del vivero, pero me ocupo más de la parte de las huertas. Y ahora estaba mirando acá, bueno, esto es una muestra de las plantas que estuvieron viendo abajo en el vivero, chiquitas. Este sería el tamaño de una jarilla que ya ha estado en la tierra 2 años más o menos. ¿Qué tamaño alcanzan más o menos? Y depende el lugar en el que está ubicada, la cantidad de sol, la cantidad de humedad que reciben,
Ahora, por ejemplo, se han ido mucho en alto por todas las lluvias que hemos tenido, entonces suelen irse más en alto que en ancho, pero por lo general oscila la altura entre metro y 2 metros. Depende mucho de riego. Acá este sistema no, acá ya no lo regamos. Esto sería como bien rústico, es un jardín armado con las diferentes variedades. Hay zampas, hay varias variedades acá, incluso de algunas cactáceas y otras más que están entre medio, como sería lo que encontramos en la montaña, pero un poquito más acomodado. Y ya que en aquella zona ya sí tenemos un jardín que está realizado como podría ser un jardín en una casa, junto con el césped alrededor, que es el que requiere, el pasto que requiere mucha cantidad de agua, para mostrar ahí el contraste de lo que sería el que no se riega con el pasto que hay que regarlo todos los días. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. Bueno, bienvenida a la casa. Gracias, qué linda. Es muy linda. ¿Por qué decidieron construir su casa de forma sustentable? Fue como una especie de convicción interna de la vida, en realidad, como que llevando todo un poco a lo sustentable, la manera de vivir, de construir, de cultivar, de comer, todo. Y bueno, soy arquitecta, entonces la manera de aportar un poco a esto me parecía que era buscar una manera más armónica con la naturaleza. Y bueno, conocí la construcción natural y me puse a investigar y llevé a cabo todo lo que había aprendido en mi casa. ¿De qué manera ahorran agua? En la casa tenemos distintos sistemas. Tenemos por un lado el sistema de recuperación de agua, que es el agua que se ocupa en la casa, se reutiliza para ocuparla ya sea en riego para la huerta o en estanques, que puede ser una posibilidad. Nosotros no lo tenemos ahora, pero es una posibilidad. Por un lado se recicla el agua gris, que es todo lo que es bacha de la cocina, lavarropas, bañadera, bacha del baño. Todo ese agua va a un sistema de recuperación de agua, que es a través de fitodepuración. Primero pasa por un sistema de trampa de grasas y jabones, y después va a un sistema de fitodepuración donde están las plantas. Estas plantas suelen ser plantas acuáticas que limpian un poco más el agua de las cuestiones orgánicas, y de ahí ese agua puede ser ocupada para riego. ¿Qué pasa con los productos que se usan en la cocina? Bueno, hay que tener ciertas como precauciones. Lo mejor sería ocupar productos naturales, como detergentes naturales, muy poca lavandina, no sé, los productos químicos estos de limpiar el baño son como terribles porque terminan matando a las plantas. Claro, a las plantas y a todos los microorganismos que se van formando, que son los que te terminan comiendo estas cosas para depurar el agua. Y también tener precauciones con no tirar las cuestiones no sé, de residuos fritos de la cocina, no sé, tirar algunos ácidos para destapar la cañería. Bueno, en estos sistemas hay que tener esas precauciones porque si no colapsa. Este es el sistema de recuperación de aguas grises. Sí, abajo del palet están las dos cámaras donde se quedan las grasas y los jabones, que son 2 tachos aceituneros que están reciclados también. Y de ahí el agua pasa a este gran cantero donde el agua va por debajo, nunca se ve a nivel. Lo que sí se ve a nivel son las plantas, que es lo que falta ahora porque la casa todavía no está en funcionamiento. Y pasa el agua por acá, las plantas terminan de depurar y por un sistema de decantación cae a la sequía, donde el agua de ahí circula por toda la casa. Y por otro lado usamos baño seco. Tenemos 2 baños en la casa, uno que se ocupa con agua, que tiene este sistema de recuperación, y otro que es un baño seco que está fuera de la casa, que el baño seco no ocupa agua directamente. Es un sistema de compostaje que se llama, en donde se almacena lo que es lo sólido y lo líquido en cámaras, donde una vez que pasa el tiempo, que están en esa cámara, se produce una materia inocua para el ser humano y que es un nutriente para la tierra, un abono. Entonces, ¿cuánto tiempo demora, digamos, ese proceso? Ese proceso más o menos dura unos 6 meses, depende de la cantidad de gente que use el baño. Esto está calculado como para una familia tipo, así entre 4 y 5 personas.
más o menos dura eso. Una vez que eso se produce, se saca, no, o sea, no tiene olor, no tiene nada, es totalmente inocuo. Se saca y es tierra al cabo de 6 meses. Entonces eso se saca y se pone en la huerta o en plantas o en donde sea, digamos. Pero no es tóxico para nada. Y después, por otro lado, estamos pensando una piscina natural. Que una piscina natural es como si fuera una laguna donde te podés bañar y que siempre es el mismo agua el que está ahí. No se llena todos los años con agua distinta como las piletas tradicionales. Hicimos un pozo donde sacamos toda la tierra que está puesta en las paredes de la casa y en ese pozo va a ser la piscina. Y también tiene un sistema de depuración de plantas y un sistema de filtros donde el agua todo el tiempo está en movimiento y se mantiene limpia a través de las plantas. Y bueno, eso para mí es un ahorro de agua porque también en el momento de no tener agua para riego puedo recurrir a eso, a la piscina. Hacemos uso del agua de riego de acequia, también tenemos un sistema de acequias internas en la casa donde podemos regar todo lo que tenemos, o sea, no ocupamos el agua potable para el riego ni de las plantas, ni árboles, ni huertas, ni nada de eso. O sea, es todo natural, sí, exacto. ¿Qué recomendaciones le darías a una persona que quiere construir de esta manera su casa? Que se arme de paciencia, que es una forma de construir muy artesanal, pero que es hermosa y súper como agradable el proceso. Pero recomiendo que lo prueben y lo hagan porque me parece que es una manera linda de vivir, porque aparte con la parte de la construcción, una vez que la casa está hecha, conozco casas hechas ya de barro, y el ambiente se torna cálido, las temperaturas son agradables, como que se generan cosas re lindas. Espacios más... Sí, como más armónicos y más vivos, porque está todo hecho de tierra y de materiales naturales. Bueno, Romana, muchas gracias por mostrarme tu casa. No, de nada. Me encantó. Bueno, cuando quieran, bienvenidas. Un gusto. Nos Bueno, vemos. igualmente. Chau. Mendoza es una provincia semidesértica, donde el cuidado del agua es fundamental. Por eso, necesitamos reducir el consumo de agua. Para lograr esto, podemos cerrar las canillas cuando no las usamos, arreglar las canillas que gotean o los inodoros que pierden agua, ducharnos en poco tiempo, evitar lavar veredas y autos con manguera, regar el jardín en las primeras horas de la mañana o en la noche para evitar la evaporación y elegir plantas que requieran de menos agua. Es nuestra responsabilidad hacer un uso racional del agua para poder compartirla entre todos.